Y vamos a dar paso a la mesa sobre la importancia de la innovación y la investigación en la farmacia hospitalaria. Para ello contamos de modo virtual con el doctor José Manuel Martínez Sesmero, el ex jefe de servicio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y director de innovación de la SEF, con Fernando Gutiérrez, también es jefe de la unidad de investigación del Hospital de Canarias y también es director de investigación aplicada de la SEF, y con Ancho Fernández, es adjunto del Servicio de Farmacia Hospitalaria de Santiago de Compostela y director de investigación básica translacional de la SEF. Manolo, Ancho, Fernando, buenos días, gracias por estar ahí y cuando Buenos queráis. días. Sí que os agradeceríamos si podemos recortar un poco el tiempo con 15 minutos de presentación cada uno. Muy bien. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Jordi. Hola a todos, un placer estar con vosotros. Buenos días, buenas tardes, prácticamente ya. Y nada, gracias a la Universidad Complutense de Madrid y a sus cursos de verano por dar cabida, ¿no?, y visibilizar las actividades de nuestro colectivo, la farmacia hospitalaria, y en este caso en particular del área de investigación y de innovación. Es una pena no poder estar ahí en presencia, ¿no?, en la sede de los cursos de verano y además, bueno, de la que es mi universidad, la Complutense de Madrid. También yo creo que me sumo a los agradecimientos, ¿no?, de los compañeros que han hablado anteriormente, ¿no? Gracias a la SEF, ¿no?, a nuestra sociedad científica y a su junta directiva por potenciar a través del Comité de Investigación e Innovación actividades como la de hoy, ¿no? Y tengo el placer de estar con Fernando, ¿no?, y con Ancho, ya los ha presentado Jordi, que son los otros compañeros, ¿no?, directores de las áreas de investigación aplicada y translacional básica, ¿no?, en el Comité de Innovación y de Investigación. Gracias a Pfizer también por facilitar y promover los encuentros, pero bueno, sobre todo gracias a los asistentes, ¿no?, que nos dedicáis tiempo y atención. Yo creo que, bueno, podría parecer evidente, ¿no?, que la investigación y la innovación son capitales, ¿no?, son muy importantes para el desarrollo de cualquier disciplina, cualquier materia y, cómo no, de las ciencias de la salud o biosanitarias, incluida la farmacia hospitalaria, pero bueno, sin embargo, y utilizando, ¿no?, pues una frase de un escritor y humorista británico que es Terry Pratchett, este hombre decía que cuando la gente dice que algo es evidente, en realidad quiere decir que en su argumento hay una pequeña o gran grieta, ¿no?, y que, bueno, se puede saber que las cosas quizá no son tan evidentes en absoluto. Entonces, bueno, yo creo que el reto que tenemos ante nosotros es, con un formato, bueno, pues de pequeño debate y con una breve introducción que nos hará Ancho, ¿no?, poner negro sobre blanco por qué es importante investigar e innovar en farmacia hospitalaria. Sí que es verdad que os decía al inicio, ¿no?, que, bueno, investigación e innovación se pueden entender como instrumentos que contribuyen a la mejora de la salud, a la sostenibilidad y al funcionamiento de nuestro sistema sanitario, pero que también a la vez genera valor y desarrollo socioeconómico. Y todos creo que lo hemos vivido, ¿no?, en primera persona, tanto dentro como fuera del sistema de salud durante la pandemia COVID, ¿no? Y en este contexto, pues los sistemas sanitarios son un activo fundamental o esencial para esa capacidad de generar valor, de codesarrollar y también de incorporar las mejores innovaciones basadas principalmente en una rigurosa actividad investigadora. Bueno, pues tras esta pequeña introducción le cedo la palabra a Ancho, así que Ancho, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me uno a los agradecimientos, no los repetiré. Vamos a ir, si os parece bien, directamente al grano. Hemos preparado una pequeña presentación que voy a ser encargado de presentarla, pero nos representa a las tres direcciones, pese a que he introducido pues, algunos desarrollos propios de nuestro grupo de investigación para que veáis algunos ejemplos de lo que se puede desarrollar en el campo de la investigación en farmacia hospitalaria. Vais a permitir que comparta y necesito saber si lo veis correctamente. ¿Sí? Sí, Ancho. Muy bien, estupendo. Bueno, pues esta presentación la hemos dividido en diferentes puntos con el fin de orientar un poco a los alumnos, ¿no? No solamente hablar de investigación, sino qué lugar ocupa actualmente en la farmacia hospitalaria, y para eso conviene saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, en qué punto estamos actualmente
y, como os adelantaba, pues algunos de los ejemplos que se pueden desarrollar en el campo de investigación e innovación en farmacia hospitalaria. Por tanto, ¿de dónde venimos? Bueno, pues venimos de una especialidad relativamente joven, en donde se ha ido fundamentando en pilares sólidos, ¿no? Como ya he estado viendo en presentaciones previas, os han ido hablando pues, de residencias sociosanitarias, de la farmacia más clínica. Bueno, pues esto ha tenido su trabajo. La farmacia ha partido de una farmacia muy gestora o incluso muy galénica también, donde se prueba en la elaboración de medicamentos y solamente en la gestión del medicamento, hasta que se fueron incorporando pues, pacientes externos, la farmacia de oncomatología, la farmacia de urgencias, la farmacia en el campo de la nutrición. Y realmente la investigación pues, formaba parte de un pilar complementario de todas ellas, que obviamente cada vez pues, ha ido ganando más peso, pero sin llegar a ser uno de los pilares fundamentales, ¿no? Esto no ocurre solamente en la especialidad de farmacia hospitalaria, ocurre en la mayoría de especialidades sanitarias, en donde la asistencia come muchísimo terreno a los otros dos ámbitos que son imprescindibles en el ámbito sanitario, ¿no? Como son la docencia y la investigación. Por tanto, sabiendo que tenemos que apoyarnos en estos tres pilares sin olvidar ninguno de ellos, conviene saber qué se hace, ¿no? En el campo concreto de la investigación. La investigación es una actividad que está orientada a obtener nuevos conocimientos y para ser aplicados a dar soluciones a los interrogantes o problemas de carácter científico. Pero esto es un concepto muy amplio. Realmente, en el campo de la farmacia hospitalaria, en el campo sanitario, en el campo biosanitario, hacemos investigación translacional. Es una investigación muy aplicada en donde nuestro objetivo es aplicar esos conocimientos básicos que muchas veces son adquiridos a nivel de laboratorio a la práctica clínica. Y esto tiene que ser un periodo de tiempo relativamente corto. Y el objetivo pues, es mejorar la asistencia sanitaria. Tienes que perdonarme por esto. Muy bien. En ocasiones, el éxito o el fracaso de que la investigación translacional tenga éxito depende de que haya una buena o mala comunicación. Muchas veces se llevan a cabo una serie de líneas de investigación que poco o nada tienen que ver con la realidad. Y hay en otras ocasiones en que sí que tienen que ver con la realidad, pero al no utilizar el lenguaje adecuado y al conocer el interlocutor adecuado, no llegan a tener éxito. Y realmente, pues, la farmacia hospitalaria hablamos los dos idiomas. Vosotros, recién graduados, bueno, pues tenéis un conocimiento de laboratorio que os permite conocer de lo que se habla cuando se habla a nivel de genética, a nivel de desarrollo de medicamentos. Y cuando lleguéis al campo clínico, al campo de la farmacia clínica, conoceréis el lenguaje que se utiliza en las plantas, los problemas que surgen a pie de cama. Y, por tanto, podéis aportar soluciones partiendo de esa investigación. Es decir, podéis hablar con los investigadores básicos para que aporten esas soluciones clínicas, ser el interlocutor que convierte realmente al farmacéutico hospitalario en un investigador óptimo para la detección de problemas y aportar esas soluciones, siendo un investigador translacional óptimo, el farmacéutico de hospital. Pero realmente conviene ser realistas y tenemos que saber en dónde estamos actualmente en el campo de la investigación en farmacia hospitalaria. Como os adelantaba, en ocasiones pues, la práctica asistencial come un terreno y ocupa un tiempo que realmente es el factor limitante de nuestro día a día, ¿no? Si a esto le añadimos que la valoración de la investigación y, por tanto, la inversión de la investigación en España dista mucho de acercarse, ¿no?, a las potencias mundiales, como pueden ser
Estados Unidos, donde realmente estamos invirtiendo un 1,24% con respecto al PIB. Esto lo tenéis por comunidades, pues para llegar solamente a nivel de Europa, que está en torno al 2%, pues necesitarían que se invirtiesen casi 734 millones de euros al año. Realmente 734 millones, seguramente fuese más gráfico eliminar esa M mayúsculas e ir incorporando ceros. Es una cifra importante, ¿no? Realmente todo es cuestión de perspectiva y esto es solamente lo que cuesta realizar 29 kilómetros de AVE. Por tanto, es una cuestión de priorizar y poner en valor lo que realmente queremos establecer como sociedad. Realmente, visto esto, pues conviene también hacer una pequeña discusión, ¿no? Y probablemente podamos hablar posteriormente con mis compañeros si realmente hacer investigación y asistencia son tareas compatibles o incompatibles, o si realmente hay que llegar a acuerdos y buscar esa sinergia. Muchas veces podemos ver un abismo, ¿no? Para cómo sacar tiempo para desarrollar investigación en nuestro día a día y oportunidad. En este campo, pues, cuando se abre una crisis, pues hay gente que sale muy desfavorecida y hay otra gente que ve oportunidades. En este caso no es gente que ve oportunidades, sino el aspecto de la investigación. Debe de ver esta pandemia como una oportunidad de concienciación social, una oportunidad de concienciar a políticos y sociedad de la importancia de la investigación biosanitaria para solucionar realmente los problemas importantes en la vida, que son los que afectan a la salud, ¿no? E intentar buscar soluciones. Por tanto, esta pandemia creo que está posicionando la investigación biosanitaria como una buena noticia, una buena salida y creo que va a ayudar a que estas compatibilidades entre asistencia e investigación sean posibles, se apueste cada vez más por posibles intensificaciones de facultativos, dejando cada vez más tiempo a la investigación y, por tanto, pues teniendo una conciencia, ¿no?, de lo que esto supone. Esto no lo invento yo, que la investigación aporta, es algo que está más que demostrado. Os quería demostrar con esto que por cada... La inversión no es un gasto, la inversión es un retorno. El Ikerbasque, que es la Fundación Vasca de Apoyo a la Investigación, demostró que por cada millón que gastan, que invierten en investigación, retorna 1,6 millones. Y los catalanes, pues esto lo demostraron, pues creo, multiplicando esto por 3, por cada millón que invierten, retornan 3,7 millones de euros. Vamos a bajarlo esto, vamos a bajarlo al campo de la farmacia hospitalaria. Esto también lo demostramos a pequeña escala, en donde está demostrado con diferentes publicaciones que los hospitales que realizan más investigación son más eficientes, tienen menos estancia media, dan una medicina más personalizada, tienen menos efectos adversos. Y todo esto realmente lo saben desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y por tanto, el objetivo de la misma ya no es solamente que estos pilares que apoya la investigación se conviertan en algo complementario y sólido, sino que la investigación llega a formar parte como un pilar fundamental más de los que componen actualmente nuestra profesión y que, por tanto, se revalorice la investigación en el campo de la farmacia hospitalaria. Bueno, pues para ello, desde la SEF se han realizado diferentes acciones que fueron destinadas a la difusión, a la potenciación para que los farmacéuticos hospitalarios incrementen la participación en convocatorias públicas competitivas, para captar más recursos humanos, para captar más fondos para desarrollar proyectos de investigación. Se desarrollaron actividades para ver cuáles son las posibles sinergias de los servicios de farmacia con institutos de investigación sanitaria, con universidades como la vuestra.
herramientas para llevar a cabo de investigación de servicios de farmacia hospitalaria, tanto digitales como no. También se están llevando a cabo, señalaros que todas estas intervenciones las tenéis disponibles en YouTube, las tenéis disponibles de manera gratuita. Si buscáis Tu Café Mensual con INPESEF, tenéis disponibles pues, trucos para conseguir proyectos de investigación en salud, proyectos de investigación clínica independiente, todo ello enfocado al campo de la farmacia hospitalaria. La SEF tiene un canal propio de YouTube que se llama SEF Vídeos y os animo a que entréis en el mismo. Muy bien, pues otra de las actividades imprescindibles es difundir. Es imprescindible que en el campo de la investigación se sepa llegar con los resultados a pie de cama y a pie de domicilios. Es decir, conviene tener una conciencia o conviene que nuestros resultados de investigación sean visibles. La visibilización es la única manera de hacer lobby y que, por tanto, se pueda posicionar la investigación en el lugar que merece. Actualmente, pues, desde la SEF también están potenciando los mejores trabajos publicados, haciendo cápsulas animadas, bueno, pues como lo acabáis de ver, y actualmente pues ya llevamos con esta que se acaba de publicar 3 y que también las tenéis disponibles en el canal de YouTube que os citaba previamente. Y realmente, ¿qué se investiga? ¿Qué hacemos en la farmacia hospitalaria? Bueno, en farmacia hospitalaria es un campo, como yo os había adelantado al principio de esta presentación, es un campo muy transversal. Que sea muy transversal es que va a haber farmacéuticos especializados en el campo de la oncohematología, en el campo de digestivo, en el campo de infecciosas, en el campo de la elaboración de medicamentos, y dentro del campo de la elaboración de medicamentos puedes dar salidas a muchas especialidades clínicas. Y esto se ve reflejado, bueno, pues en el último informe, ¿no?, que ha realizado la revista Farmacia Hospitalaria, en donde destaca pues, 40 artículos sobre áreas clínicas desde el 2019. Si nos ponemos a desglosar un poco los artículos que mandan los farmacéuticos de hospital a la revista Farmacia Hospitalaria, pues va desde la seguridad del medicamento hasta herramientas digitales, pasando por toxicología, vacunación, cuidados críticos, enfermedades infecciosas, oftalmología. Como veis, es un campo muy diverso de acción y que se puede actuar a muy diferentes niveles. Bien, pues si me permitís, os voy a dar algunos ejemplos de investigaciones que se hacen en nuestro campo. Quiero resaltar que esto se basa un poco en mi experiencia, que no quiere ser, no tiene por qué ser la evidencia, ¿vale? Es decir, yo tengo una experiencia vital muy cortita, tengo solo 35 años y realmente solamente 10 años de ejercicio profesional. Lo que aquí os muestre no tiene por qué ser significativo de lo que se haga en otros centros, pero que sí que os puede dar un ejemplo. La primera diapositiva lo que muestra es el potencial que tiene la investigación para captar recursos humanos y la potencia que tiene la investigación para posicionarse como uno de sus pilares fundamentales. Desde el 2016 incorporamos, que fue una apuesta de la jefa de servicio para posicionar la investigación en nuestro servicio, hasta la actualidad hemos pasado de un facultativo que lleva parte de su actividad asistencial al campo de la investigación a 4 facultativos sin técnico, además de la ganancia de una importante infraestructura para realizar esta investigación y obviamente todo esto acompañado de un know-how, acompañado de diferentes proyectos de investigación pública competitiva. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues realmente tenemos principalmente 2 acciones. Tenemos la acción que llamamos Galeno 4.0, que está destinada a la optimización de las formulaciones magistrales, a la elaboración de medicamentos, y una segunda línea de medicina personalizada, en donde aplicamos técnicas de farmacocinética y farmacogenética. Realmente, todas estas acciones pues están destinadas a buscar, a dar soluciones a pacientes que no responden adecuadamente a los medicamentos, ¿no? Como habéis visto en las sesiones previas donde se hablan de farmacocinética, cuando un paciente se toma un medicamento,
pues obviamente los procesos de absorción, liberación, biotransformación a nivel de citocromos hepáticos, pues es muy diferente entre ellos. Por tanto, la biodistribución del fármaco y la exposición al mismo va a ser diferente. Cuando un paciente se toma una cápsula del medicamento X, pues unos van a presentar efectos tóxicos y otros le van a ser eficaces. Por tanto, pues determinando como pueden ser los citocromos o como pueden ser la propia concentración del fármaco y adecuándolas a las concentraciones óptimas, podemos mejorar mucho la efectividad de estos fármacos. Por otro lado, pues, como bien es sabido, los medicamentos comerciales no llegan a todas las patologías y los que llegan a todas las patologías a veces pues, los tenemos que adaptar a las características individuales de cada paciente. Nosotros lo que hacemos es caracterizar estas formulaciones mediante radiomarcaje y ver la biodistribución, tanto a nivel tópico como sistémico, para dar con las formulaciones que son óptimas y que, por tanto, logren solucionar los problemas que, como bien os decía, veíamos en el día a día en la asistencia. A nivel de elaboración de medicamentos, nuestra área de especialización es la oftalmología. En el campo de la oftalmología, pues, hacemos desarrollos y caracterizamos farmacocinéticamente patologías tanto del segmento anterior del ojo como del segmento posterior. De esta manera, pues, a nivel anterior del ojo, pues, desarrollamos vehículos que aumenten esa biopermanencia. La mayoría de los colirios que desarrollamos pues, tienen un aclaramiento lacrimal muy alto y que, por tanto, las concentraciones de fármaco aguantan muy poquito a nivel de superficie ocular y, por tanto, son muy poco efectivas. ¿Cómo desarrollamos este tipo de hidrogeles? Bueno, se desarrollan en colaboración con la universidad, utilizando diferentes diseños de mezcla, diferentes polímeros. ¿Y cómo determinamos cuánto permanece en la superficie corneal? Bueno, pues hay diferentes técnicas, como pueden ser el marcaje colorimétrico, ¿vale? Entonces vemos cualitativamente si permanece o no a lo largo del tiempo, o por técnicas de resonancia magnética, en donde se pueden ver señales de hiperintensificación, en donde se localiza más o menos este hidrogel por la superficie corneal a lo largo del tiempo. Y también hay técnicas cuantitativas, en donde aplicamos, como veis en el vídeo, el radiomarcaje. Hacemos un radiomarcaje de nuestros vehículos, de diferentes vehículos, se lo instilamos a los animales que parpadean durante diferente tiempo y posteriormente los analizamos en un microPET. Un PET es un equipo de visión de positrones adaptado para pequeños animales. Por tanto, lo que podemos ver a diferentes tiempos es esta señal. Cuantificamos esta señal y esta señal, cuanto más intensa sea, es que hay más hidrogel en la superficie corneal y, obviamente, cuanto más parpadeo, esta señal irá reduciéndose y aumentando el drenaje nasolacrimal que será absorbido por vía sistémica. Una vez cuantificamos estas imágenes, podemos obtener gráficas farmacocinéticas del aclaramiento de cada uno de los vehículos y esto nos permite seleccionar el vehículo óptimo que vamos a utilizar posteriormente en nuestros pacientes. Este es otro tipo de imagen que intenta señalar un poco lo mismo, pero de manera más gráfica. Lo que veis aquí es un hidrogel, ¿vale? Desarrollado, esto es un grupo control, un vehículo de colirio desarrollado de manera clásica, donde veis que la biopermanencia es mucho menor que en el caso del hidrogel que permanece de manera permanente a lo largo del tiempo, casi durante 120 minutos. Por otra parte, no solamente es importante caracterizar hidrogeles que aguanten más tiempo en la superficie corneal, sino que también tenemos que caracterizar la toxicidad de lo que elaboramos y, por tanto, que va a ser administrado a los pacientes. De esa manera, pues utilizamos esto que veis aquí, son vasos sanguíneos de un huevo broiler, un huevo embrionado, en donde en el 7º día de embrionamiento podemos ver unos vasos que simulan a la conjuntiva. Por tanto, administrando productos y viendo cómo se producen estos fenómenos que son hemorragia, lisis o coagulación, podemos determinar el índice de irritación de cada uno de los productos que ensayamos y, por tanto, priorizaremos el uso de los menos tóxicos.
Pero también tenemos problemas a la hora de elaborar productos debido a su baja solubilidad. Realmente en los servicios de farmacia hospitalaria elaboramos medicamentos, pero no tenemos tecnología suficiente como para hacerlo traslacional. Entonces tenemos que buscar alternativas que sean traslacionales a la hora de elaborar nuevos medicamentos y que por tanto nos aporten nuevas alternativas terapéuticas. Para ello pues estamos investigando en el uso de ciclodestrinas, en donde incorporamos fármacos que son bajamente solubles en agua, los incorporamos en ciclodestrinas que son fácilmente solubles y por tanto utilizamos tecnología simple, fácilmente esterilizable y por tanto fácilmente aplicable y trasladable a la práctica asistencial. Todo esto pues lo priorizamos a nivel tópico corneal, pero también tenemos diferentes líneas enfocadas a determinar la farmacocinética en la parte posterior del ojo. En la parte posterior del ojo, pues se suelen administrar medicamentos principalmente para el tratamiento de patologías retinianas, como puede ser la degeneración macular asociada a la edad o la retinopatía diabética. Y hay un problema muy grande, ¿no? El ojo tiene una gran ventaja y es que es un órgano muy cerradito, por tanto las infecciones son mínimas, es inmunológicamente privilegiado, ¿no? Pero realmente pues tenemos el problema que cuando pinchamos un fármaco, después obtener muestras de un órgano tan cerrado pues nos es muy complicado y por tanto conocer la farmacocinética de cómo permanecen los fármacos que pinchamos por vía intravítrea es muy complicado porque no podemos acceder al ojo al igual que en la sangre. En la sangre lo que hacemos es coger muestras sanguíneas a diferentes tiempos para ver la farmacocinética. Entonces, realmente la única manera de estudiar la farmacocinética en este campo es utilizar técnicas de imagen molecular. Para ello utilizamos radiofármacos marcados, en donde los introducimos en los ojos de los animales mediante una inyección intravítrea y una vez radiomarcados, pues evaluamos a diferentes tiempos la intensidad en el ojo y por tanto podemos determinar de la misma manera que lo hacíamos para vía tópica por vía intravítrea y determinar por tanto la farmacocinética de estos anticuerpos. Bien, pues todo esto, ¿no?, en el campo de elaboración de medicamentos está enfocado hacia una optimización terapéutica. Vemos cuál es el mejor vehículo, vemos que el vehículo no sea tóxico, vemos cómo responden, vemos cómo podemos crear nuevos fármacos mediante la solubilización de los mismos y que por tanto puedan ser aplicados a nuestros pacientes y todo esto pues, puede enfocarse a diferentes campos, ¿no? De ahí a la transversalidad de la farmacia hospitalaria, lo podemos enfocar hacia las enfermedades raras, hacia la terapia antiinfecciosa, hacia patologías retinianas o hacia terapias inmunomoduladoras. Pero realmente creo que realmente el farmacéutico hospital lo que aporta es poder dar el salto, ¿no? Realmente es lo realmente complejo es buscar esa traslacionalidad. Es en donde se caen la mayoría de las investigaciones es que no buscan llegar realmente al problema final. Y es algo imprescindible, es algo que debemos de buscar siempre en la farmacia hospitalaria. Y aquí os traigo un ejemplo de cómo de nuestro granito de arena que hemos aportado a la investigación del COVID. Hemos diseñado un ensayo clínico que para tener que llegar a clínica, por tanto a humanos, hemos tenido que pasar por una serie de fases que era la que os mostraba previamente. Inicialmente partimos de una investigación básica en la cual teníamos que diseñar un sistema de administración de un principio activo, que en este caso era el etanol, para ser administrado por vía pulmonar. De esta manera, pues teníamos que utilizar de nuevo técnicas translacionales que nos permitiesen la vaporización de un producto con técnicas actualmente disponibles en el hospital y que mejor que la oxigenoterapia y un vasomectador que permita la inhalación de diferentes productos, ¿no? Bien, era complejo realmente determinar la concentración que estábamos administrando y para ello hemos tenido que utilizar diferentes técnicas como son la cromatografía de gases masas, determinando de esta manera la concentración efectiva de etanol que vamos a administrar a los pacientes. Esto, como veis, es el humectador del hospital por donde pasa el flujo de oxígeno, se hace borbotear y desde aquí se administra el fármaco inhalado. También era imprescindible determinar que a esas concentraciones el producto no era tóxico, para eso hicimos diferentes estudios de inmunohistoquímica y el tiempo de permanencia administrado, en este caso a nivel de preclínica, con el etanol radiomarcado en diferentes tiempos, viendo la permanencia
a nivel pulmonar y sacando las gráficas oportunas en los diferentes órganos. Bien, pues todo ello pues llevó a la aprobación de la EMS y hemos llevado a cabo un ensayo clínico que realmente ha tenido un gran impacto mediático, en el cual el promotor es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y que se realiza, como no, en esta elaboración en los servicios de farmacia, demostrando así que todo lo que hacemos llega a los pacientes y que es muy importante demostrar la eficacia de nuestras intervenciones y la mejor manera de hacerlo es siempre mediante ensayos clínicos. Hasta aquí la parte de elaboración de medicamentos, la línea Galeno 4.0. Y de manera muy breve, porque además tenemos a gente que tiene mucha más experiencia que yo, como es Fernando Gutiérrez, en el campo de la medicina personalizada, en el campo de la farmacocinética, que nos podrá hablar un poco de sus desarrollos en oncología, siempre interesantísimos. Llevamos a cabo la medicina personalizada en el campo de la farmacocinética y farmacogenética. En este campo, bueno, pues lo que hacemos es aplicar diferentes técnicas ómicas, como puede ser la metabolómica, transcriptómica y las más propias, las más translacionales de la farmacia hospitalaria, como son la farmacocinética y la farmacogenética, a la optimización de pacientes con diferentes patologías. En nuestro caso, intentamos siempre buscar una relación entre todas nuestras líneas de desarrollo de medicamentos hasta la traslación posterior, su administración y posterior optimización, como es en el campo de MAI, enfermedad inflamatoria intestinal, en el campo de las infecciosas y en el campo de la psiquiatría. Por tanto, lo que queremos que quede claro es que sabemos lo que tenemos, ¿no? Actualmente la investigación forma parte de un pilar fundamental de la farmacia hospitalaria, apoya a todos ellos y debemos saber lo que queremos, ¿no? Que la investigación se posicione como uno de estos pilares y que perdure sobre todo en el tiempo de manera que dé no solamente valor, sino que aporte visibilidad a la farmacia hospitalaria, un aspecto que siempre debemos de tener en cuenta a la hora de posicionar nuestra profesión al igual que el resto. Con esto termino, no sin antes dar las gracias a los organizadores por la invitación y principalmente a todos vosotros por estarme escuchando casi durante 25 minutos, que me he retrasado un poquito. Doy paso, por tanto, a Manolo y a Fernando. Muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, gracias, Anxo. Un placer escucharte y la verdad que bueno, has resumido perfectamente, ¿no? Cuáles son pues, las inquietudes actuales, también esas preguntas, ¿no?, trascendentales, que es hacer ese análisis de situación, también el análisis del pasado para poder crear, ¿no?, un mejor futuro fundamentado en la investigación y también en la innovación. Y bueno, como también has citado el expertise, ¿no?, que tiene nuestro colega Fernando en áreas de personalización, de oncohematología, pues le traslado la siguiente pregunta. Fernando, ¿cuáles son las líneas más prometedoras en estos aspectos de personalización o de medicina de precisión ahora mismo y qué papel está jugando y puede jugar la farmacia hospitalaria? A ver, en mi opinión, y esto es relativo, ¿no?, porque es lo que yo pienso, probablemente, sobre todo en el campo de la oncología, que es la que yo me dedico, ¿no?, la parte de investigación aplicada que más puede ayudar al paciente, que como ha dicho Anxo, probablemente sea lo que más diferencia la investigación de los hospitales a la investigación académica, ¿no? No es que sea más importante ni menos, probablemente los dos se complementan, pero lo que llevamos en los hospitales, ¿vale?, y sobre todo en el campo de la oncología ahora mismo es, nosotros sabéis, lo que se llama farmacogenética, ¿no?, que es identificar marcadores genéticos que en cierta manera modifican la farmacodinámica de los medicamentos. Entonces, o predicen subgrupos de pacientes que tendrán mayor o menor eficacia o mayor o menor toxicidad. Por ahí es donde va uno de los grandes tiros, ¿no? Y luego el otro, una cosa que hemos dejado un poco de lado, yo creo, obviamente, y en la oncología nunca se ha instaurado bien, es la farmacocinética. Todos los fármacos, todos, requieren un rango terapéutico, eso lo sabéis vosotros. Entonces, también como decía Anxo anteriormente, lo importante de la investigación es dar soluciones. O sea, nos hartamos en la facultad de estudiar un modelo bicompartimental, tricompartimental, no entendemos muy bien realmente para qué sirve eso. Pues aplicar todos esos conocimientos en el hospital y que todos los pacientes llevasen todos,
con fármacos que tengan un efecto más terapéutico, ¿no? Y que haya una alta probabilidad de toxicidad, o que una falta de eficacia condicione, pues posiblemente el fallecimiento de un paciente. Y no hace falta que sean medicamentos caros, antibióticos también entran ahí, ¿vale? Pues que todos los pacientes tuvieran una cinética. Lo difícil, el reto, ¿cuál es? Conseguir que ese desarrollo en el laboratorio inicialmente se pueda aplicar a diario en los hospitales. Fenomenal, muchas gracias, Fernando. Una cuestión también yo creo que para compartir, ¿no? Con todos. Yo creo que también en mesas anteriores algún compañero lo mencionaba, ¿no? La capacidad o lo clave que es trabajar en equipos, ¿no? Donde la complementariedad de las visiones, de las competencias y bueno, también de los recorridos profesionales de cada cual, pues puedan aportar, ¿no? Ese equipo. Claro, en el ámbito de la asistencia clínica o en el ámbito sociosanitario, ¿no? Que es lo que escuchaba a uno de los compañeros, ¿no? Pues nos daba su opinión. En el ámbito de la investigación, ¿cómo veis ese encaje, ¿no? De la farmacia hospitalaria en equipos donde habrá, pues bueno, genetistas expertos, biólogos, bioinformáticos y probablemente otras nuevas profesiones? ¿Cuáles son las claves para hacernos un hueco ahí, posicionarnos y realmente aportar valor? Anxo. Sí, yo creo que la multidisciplinaridad en el campo de la investigación es algo básico. Y incorporar nuevos perfiles, yo creo que no es que nos tengamos que hacer un hueco. Es decir, nosotros somos el transmisor del problema y en la búsqueda de esa solución, ¿no? Entonces, realmente nos tenemos que apoyar pues en genetistas, o en gente que tenga experiencia en biología molecular, o en gente que tenga experiencia en transcriptómica. Probablemente no tengamos que tener un nicho concreto a la hora de desarrollar nuestras investigaciones, sino que tenemos que saber recurrir a los recursos que hay actualmente disponibles en muchos centros, aunque independientemente de eso podamos montar nuestro laboratorio y ser expertos en diferentes técnicas, que creo que también es necesario. Pero creo que la incorporación de perfiles de biólogos, de farmacéuticos incluso no especialistas al campo de la investigación, partiendo de gente que quiera realizar sus tesis doctorales en centros biosanitarios, en servicios de farmacia, creo que es algo imprescindible. Creo que la dirección desde los servicios de farmacia en la identificación de problemas es realmente y buscar la metodología y los recursos necesarios para llevar a cabo esa investigación, creo que es la clave. Y ese yo creo que sería el sitio que deberíamos de ocupar. Yo creo, José, si me permite, una cosa que dijo Anxo en una diapositiva, yo creo que la parte fuerte de la farmacia en la investigación clínica, ¿no? Es el eslabón que une la parte más clínica con la parte un poco del laboratorio. ¿Por qué? Porque el médico tiene que aprender dos cosas. Tiene que aprender a diagnosticar, que es muy difícil, y además está montado el sistema que tiene que aprender farmacología y el tratamiento. Probablemente en esta parte, farmacia lo debe hacer más fuerte, ¿no? En el tratamiento. Farmacia no diagnostica, no tenemos que invertir tiempo en estudiar cómo se diagnostica una enfermedad, eso nos lo dan, y a partir de ahí es donde deberíamos estudiar. Pues en ese paso intermedio, como decía Anxo, el farmacéutico debería conocer cuáles son todo lo que está descrito para mejorar ese tratamiento y buscar aquellas otras especialidades que te permitan encontrar esos determinantes que hagan que sea así. Entonces, en mi opinión, no hace falta ser experto en ninguna técnica, si lo eres mejor, pero sí conocedor de ella y sobre todo conocedor en farmacología y en tratamiento, en farmacología genérica. Identificar cuál es lo que puede mejorar y ya nos encargaremos, o deberíamos encargarnos de decir, bueno, pues esto lo hace bioquímica, esto lo podría hacer análisis, esto un bioinformático, ¿vale? Esa es, me parece a mí, probablemente donde más potente nos podamos hacer. Sí, además yo creo realmente que a nivel metodológico realmente somos una de las especialidades más potentes a la hora de diseñar diferentes estudios y por tanto a la hora de poder coordinar los mismos. Y creo que este es un aspecto fundamental y que además nos posiciona de manera muy importante la investigación en esta pandemia, donde los servicios de farmacia no eran ya los gestores del medicamento en el ensayo clínico, sino que se lanzaron como coordinadores de los mismos. Y creo que es un aspecto dentro de la investigación clínica básico para posicionar la investigación en nuestra profesión.
Sí, bueno, en este aspecto yo coincido con vosotros, es decir, tampoco se trata de buscar tu propio nicho, ¿no? Quizás esto es tendencia humana, ¿no? Nuestro cerebro está bueno, yo creo que casi orquestado, diseñado como para hacer grupos, ¿no? Buscar siempre el hueco, es algo que tenemos, ¿no? Como un instinto natural, pero ciertamente probablemente tenemos que saber convivir en un mundo que va rápido, ¿no? Que algunos también llaman líquido, etcétera. Y probablemente esta no es la guerra, ¿no? La guerra está en saber identificar el reto, la oportunidad, dar respuesta y unirla, ¿no? Con otra idea, con otra solución que nuestro compañero farmacéutico, ¿no? Sino que esté, bueno, en nuestro ecosistema, vamos a decir, nos pueda, bueno, generar, ¿no? esa generación de exponencialidad en la solución que podamos plantear. Pero sí que es cierto que, claro, la realidad del hospital, lo comentaba Anxo, es, bueno, no hay incentivos claros, ¿no? Probablemente, a pesar de que históricamente tenemos, bueno, pues esos tres pilares, ¿no? De lo asistencial, la investigación y la formación con la docencia, no terminamos, ¿no? De buscar un ecosistema perfecto, ¿no? La financiación es importante, también lo comentabas, y yo creo que también de cara a, bueno, pues a los futuros farmacéuticos que nos están viendo, ¿qué vías de financiación ahora mismo están disponibles? Anxo comentaba pues, las actividades que hace SEF, pero también hablaba de colaboración público-privada. Yo creo que esto es algo que tenemos que trabajar. En tu experiencia, ¿en qué situación estamos y cómo el farmacéutico puede también bueno, pues, desarrollarlo, mejorarlo y, cómo no, beneficiarse de ello con ese retorno social y de resultado en salud que tenga la investigación? Sí, a ver, yo siempre soy muy partidario de partir de una investigación con financiación pública competitiva, aunque realmente esto es un aspecto realmente muy competitivo, en donde los servicios de farmacia no somos de los servicios con mayor tradición de investigación y que, por tanto, pues tenemos que ir ganando terreno para poder competir en la financiación con otro tipo de especialidades. Pero realmente hay otro tipo de convocatorias, sin descartar obviamente las público-competitivas, en donde nuestro terreno es el Instituto de Salud Carlos III, con todo el amplio abanico de convocatorias que tiene, sino que también son las privado-competitivas, en donde también desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria se hacen convocatorias anuales para diferentes grupos de trabajo que le ayudan a empezar esa investigación o esa iniciativa. Y después también están las público-privadas, obviamente. Hay diferentes proyectos de valor asociados a la incorporación de nuevos fármacos al centro, en donde intentan posicionarlo y que, por tanto, pueden ayudar a desarrollar las ideas o mejoras que se puedan tener en el campo tanto de la innovación como de la investigación. Por tanto, creo que la financiación no es un inconveniente. Yo creo que partiendo con ilusión, con trabajo, y con iniciativa, la financiación viene sola. Pero esto, lo complicado es lo otro, ¿no? Es decir, hay que ganar ilusión, hay que buscar tiempo para sacar ese trabajo y realmente os animo a todos los alumnos que os incorporéis a servicios de farmacia a partir de esa ilusión, no solamente en el campo de la investigación, sino en todo lo que la farmacia hospitalaria comprende. Y como ya visteis, la investigación es solamente uno de los pilares complementarios en los que se apoya toda ella. Por tanto, la financiación que nunca sea un inconveniente. Yo, en respecto a lo que dice Anxo, tienes razón. Y Anxo es más pro, probablemente porque sea mejor investigador que yo, ¿no? De convocatorias competitivas. Pero no olvidéis que si entráis en la farmacia en el hospital, tenemos una oportunidad que pocas especialidades tienen. Financiación directa de la industria, ¿vale? Cuando tú a la industria eres capaz de solucionarle un problema, ¿no? Un problema incluso comercial, no os olvidéis, de posicionar su fármaco, si tú eres capaz de encontrar que un grupo de pacientes van a ir mejor con un fármaco A que el fármaco B de la competencia, no tengáis la menor duda que financiación vais a conseguir ahí de ese laboratorio A, ¿vale? Eso es un mundo que todavía no conocéis, que un poco, y no entendéis del todo bien, pero acordaros que es un mundo extremadamente competitivo, donde se mueve mucho dinero, porque no olvidéis que después de las drogas, lo que más dinero mueve en el mundo
¿vale? Es la industria farmacéutica, ¿vale? Entonces, esa corriente a nosotros nos favorece si la sabemos utilizar adecuadamente. Entonces, como bien decía Ancho, dentro de la farmacia hospitalaria, en otras áreas de la universidad no es tan sencillo. El dinero, la financiación no va a ser una limitación. La limitación es la capacidad que tengáis vosotros de generar ideas. Y eso solo se consigue de una forma, que es estudiando, ¿vale? Estudiando clínica, viendo cuáles son los problemas e identificando potenciales áreas de mejora, ¿vale? Entonces, que no os frene la financiación, eso no va a ser un problema, ¿vale? Yo en este aspecto coincido con vosotros, es decir, no es un planteamiento reduccionista o de verlo como la principal barrera, ¿no? Al final lo importante es tener la idea y como apuntabais, ¿no? La financiación terminará llegando, quizá no en la cantidad necesaria o adecuada, ¿no? Pero terminará llegando. Yo creo que simplemente recalcar, ¿no? Y sobre todo porque nos dirigimos, ¿no? Pues en un foro, ¿no? de una escuela de verano, de la Complutense, a futuros farmacéuticos, también a jóvenes residentes, ¿no? Que luego también conversarán. Pues un elemento que no hay que perder nunca es la ilusión, ¿no? El tener ese pequeño incentivo, el hacer deseable la investigación y la innovación, y también como un elemento más, ¿no? Para poder, bueno, como decía Anso, mejorar nuestra calidad asistencial, pero también salir de nuestras rutinas, porque nos guste o no, todos en nuestro día a día, independientemente si eres estudiante, R1, R2, etcétera, o adjunto joven o ya con determinada trayectoria, tendremos, ¿no? Este tipo de cuestiones más o menos rutinarias. Y yo creo que tanto la investigación como la innovación, siempre con una financiación mejorable en un país como el nuestro, cuya cultura, ¿no? De financiación de actividades de I+D+I, pues no ha sido la mejor probablemente, pero siempre tenemos punto para poder retomar y reconducir esta situación, pues de nuevo, ¿no? Que no sea el limitante fundamental. Bueno, ya para ir cerrando y que no se nos vaya mucho de tiempo, ¿no? 5 minutitos más para una pregunta personal, abierta, ¿no? Quizá también abstrayéndonos de una investigación e innovación más pura, pero que creo que de una manera también, no solo en nuestro microentorno de farmacia hospitalaria o en un contexto de ecosistema más sanitario, sino también social, ¿no? Y habiendo vivido la pandemia, me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto al impacto de las tecnologías en su globalidad, ¿no? Es decir, no solo de la información y de la comunicación, sino cómo avanza, como decíais anteriormente, pues la transcriptómica, proteómica. Ya hay muchos que están acuñando el término de socialoma, ¿no? Ya es omics, omas por todos lados. ¿Cómo podemos convivir? ¿Qué aspectos claves creéis que puede tener ese impacto de las tecnologías del tipo que sea en las actividades de investigación e innovación en la farmacia hospitalaria? Así como en plan resumen titular. Fernando, ¿empiezo yo? Igual, me da lo mismo, como tú quieras. A ver, realmente es un tema realmente de mucha actualidad y creo que las instituciones también lo tienen presente. Yo creo que muchas veces, creo que en la mayoría de los servicios de farmacia, para desarrollar investigaciones potentes, ¿no? Y de lo que hablamos antes, de poder optar a convocatorias potentes, nos hace falta más infraestructura y más tecnología. Ya no solamente en análisis de datos, que muchas veces es arcaica, aunque se está todo digitalizando. Manolo, lo sabrás mejor y nos puedes seguramente dar detalles de lo que supone el machine learning, la inteligencia artificial en el campo de la investigación e innovación, en farmacia hospitalaria, algo que cada vez tiene más importancia, ¿no? El tratamiento del Big Data. Yo no soy experto en ello, pero os puedo hablar un poco de la tecnología en el campo de la medicina personalizada y elaboración de medicamentos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, supuso un grandísimo cambio poder tener equipamiento analítico potente para enfocar diferentes líneas propias. Y muchas veces, sin tener un equipo analítico en donde puedas determinar algo tan sencillo como son los fármacos, que es nuestra especialidad, creo que cada servicio de farmacia tendría que tener disponible un equipo analítico simple para poder desarrollar pues, líneas propias en lo que es simplemente la distribución de medicamentos, simplemente en la estabilidad de medicamentos. Y son muchas veces tecnologías que no están siempre disponibles en los servicios de farmacia y creo que deberíamos de empezar por ahí, algo tan sencillo como eso, y pues que lo puedes hacer lo más
complejo que quieras, pero creo que hay que partir siempre poniendo los pies en el suelo y partiendo de las necesidades básicas, que en mi opinión son esas. Esto se dan cuenta las instituciones. El Instituto de Salud Carlos III está sacando unas convocatorias brutales a nivel de infraestructuras con muchos millones de euros para poder solicitarlas y, por tanto, dotarnos de las mismas. Y ahí de nuevo entra pues, el trabajo y la inquietud para poder solicitarlas. Esa es mi opinión. Fenomenal, Anxo. Fernando. Yo que me queda un minuto por lo que veo, te cuento rápidamente. Yo mi opinión. Hace falta lo que dice para determinar, pero yo para mí, o sea, para la importancia que yo le doy, si yo fuese jefe de farmacia, el próximo contrato sería para un ingeniero informático. Con eso creo que te respondo la importancia. Eso ya. Bueno, jefe, ¿ahora? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos, ¿no? A Anxo y a Fernando. Un placer compartir esta mesa de debate con vosotros. También gracias a todos los que estáis ahí. Gracias, Jordi, y a la Junta Directiva SER y a la UCM. Yo creo que, bueno, pues queda claro, ¿no? La apuesta firme del conjunto de la farmacia hospitalaria representada por su sociedad científica respecto a, bueno, pues qué queremos hacer y cómo queremos construir un mejor sistema de salud, ¿no? Donde el farmacéutico sea un elemento más y que ayude, que colabore y siempre, bueno, con ganas, con tesón, con energía, con competencia y también con la mente abierta, ¿no? Porque esa mente abierta será el perfecto, ¿no? Paracaídas para poder, ¿no? Aguantar pues, pandemias y lo que se nos ponga por delante. Nada, lo dicho, un placer y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Jordi. Adiós, Jordi.